Hola, hola, mis seres mágicos. Pues ya estamos aquí un sábado más de en vivo para que podamos platicar de este tema que ya hemos venido hablando sobre, en este caso, la cuaresma, el segundo de estos temas, para que tú estés presente en este en vivo y sepas mucho más de sus orígenes, de por qué se celebra, de la energía que conlleva y puedas aprovechar cada vez más esta época para tu provecho, para tu beneficio y que no estés peleada solamente con todas las tradiciones, con todo lo que hay a tu alrededor, con toda la tradición que a veces la familia nos trae, nos inculca, sino que lo hagas y aproveches para tu beneficio, que utilices las cosas siempre a nuestro favor. Los quiero, las quiero, mis seres mágicos. Psicología y magia con Achiram presenta La verdad sobre la Cuaresma. Bueno, pues iniciemos este en vivo. Como yo ya les dije, en este día vamos a estar hablando del segundo tema o es la segunda entrega de este tiempo, de esta parte que yo les había dicho. La primera parte fue el de miércoles de ceniza, que ya lo pueden tener en YouTube y en Facebook. Ahí los pueden ver, se transmitió hace 8 días y hoy quiero hablar de la cuaresma. Fíjense que me pareció muy interesante cuando yo tocaba el tema hace 8 días de esta parte de la apertura o cierre del tercer ojo por parte de la ceniza o del ritual del miércoles de ceniza. Empezaba yo a platicar con algunas de mis alumnas, con algunas de los maestros con los que platico y estábamos platicando de esta situación de que a veces, pues cuando uno se empieza a dedicar al holístico, cuando uno se empieza a dedicar a las energías, cuando uno empieza a hacer una conciencia de uno mismo y de nuestro entorno, pues nos empezamos a dar cuenta que empezamos a chocar con las situaciones familiares, con las costumbres que siempre hemos tenido, a veces como que no sabemos hacia dónde pues dirigir nuestra energía, hacia dónde dirigirnos nosotros mismos, pues porque obviamente nosotros estamos pues ya en una enfocados en lo que nosotros somos, en lo que nosotros nos han inculcado y pues a veces no tenemos que pelearnos completamente con todo esto o no tenemos por qué entrar en conflicto entre nuestras creencias, entre lo que siempre hemos tenido, entre la creencia que siempre hemos tenido y lo que ahora queremos hacer y en este crecimiento de conciencia, en este saber las cosas. Justo espero que se dé la oportunidad, pero quiero hacer una colaboración con una persona que yo conozco precisamente de la época en la que yo estaba en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque quiero darles esta parte de que conozcan no solamente la versión, mi versión de los hechos, sino que hay gente que dentro de la iglesia puede tener ese crecimiento de conciencia y puede tener esa paz, que no, que como les decía en algún otro en vivo, pues todos los caminos llevan a Roma, y que esto es muy, muy importante y muy especial también para todos y cada uno de nosotros que de alguna manera hemos pertenecido a la Iglesia Católica y que a lo mejor ustedes no tienen la disposición, no les gustaría terminar esta formación católica del todo, sino por el contrario, desean seguir adelante y entonces que se den cuenta que no necesariamente está peleado. Hay cosas que sí definitivamente van a estar en conflicto con la parte holística, con la parte brujística, vamos a decirlo de esa manera, pero con el manejo de energías, pero no todo está peleado, al contrario, cuando nos empezamos a dar cuenta del origen, de cómo vienen las cosas, de cuál es el objetivo primordial, nos damos cuenta que hay muchos puntos de encuentro y muchas formas en que nosotros podemos vivir esta época de una manera diferente, pero sin transgredir ni a nuestra familia ni nuestras creencias en lo esencial. En la forma sí, porque desafortunada o afortunadamente, como se vive el catolicismo hoy en día, es muy diferente a los objetivos principales, a los objetivos primordiales que tenía la iglesia cuando se formó. Cuando realmente la idea era seguir las enseñanzas que les había dado el Maestro Jesús, como ustedes lo quieran tomar, y no nada más estar al pendiente de cuestiones ya más de forma. Es más, el día de hoy nos damos una idea muy clara de esta parte de cómo se ha ido
tergiversando, pero también transformando, vamos a decirlo así, lo que la iglesia original quería, lo que realmente hacía, hasta lo que hoy en día celebramos y hasta lo que hoy en día conocemos. Como yo les digo, seas o no seas católico, estés o no estés de acuerdo, este en vivo te va a ayudar porque vas a saber la verdad y el origen de muchas cosas que cuando estás incluso dentro de la iglesia católica, a menos que seas una persona que realmente le gusta buscar a fondo, que realmente le gusta pues llegar al fondo de las cosas, pues va a ser muy difícil que lo puedas saber. Y es más, tú que estás viendo esto en vivo, si perteneces o perteneciste a la Iglesia Católica, te invito a que me digas aquí en los comentarios si realmente conocías este origen, si realmente alguna vez te habían explicado todo esto, o si simplemente esto es nuevo para ti, o si estás de acuerdo o no. Lo que te voy a decir al principio es parte del canon católico, o sea, no te lo dice Ashiram, te lo dicen las partes canónicas de la iglesia y te lo dicen las partes de historia de la iglesia. Incluso aquí mismo les traigo lo que es la parte litúrgica para que también ustedes la conozcan. Esto primero, como siempre me gusta, primero vámonos a la idea original y a lo que realmente es. Después vamos a platicar de algunas otras cosas y por último pues ya vamos a platicar lo controversial. Ustedes saben que así me gustan a mí en los en vivos, pero pues les voy dando un adelanto y el adelanto es que pues definitivamente como en todas las fiestas grandes o como en todas las celebraciones importantes de la Iglesia Católica, pues siempre tienen una relación ya sea real o ya sea que nosotros la hacemos o que la gente la ha hecho a lo largo del tiempo con las fiestas paganas. Así que lo vamos también a platicar más adelante. Pero bueno, como les digo, vamos a hablar primero de la parte de lo que es canónicamente la parte de la cuaresma. Pues nos dice la Iglesia Católica que la cuaresma pues es esta parte de 40 días exactos, que bueno, no son exactos, pero que son 40 días que pues de alguna manera nos invita a diferentes cosas. En este caso nos invita a la conversión, nos invita a la preparación para el tiempo de Pascua. Esto es bien importante porque es una preparación para el tiempo de Pascua, porque se considera que el tiempo de Pascua es el tiempo más grande o más importante que celebra la Iglesia Católica. Y aunque muchas veces, y yo se los platicaba las veces pasadas, que si ustedes que celebraban o que tenían más presente, la preparación o la fiesta, y desafortunadamente yo siento que algo que se ha perdido dentro de la Iglesia Católica es darle ese énfasis a la Pascua y quitarle ese énfasis a la Semana Santa o a la Cuaresma en su caso, que en realidad, como les digo, canónicamente, y lo dice el canon católico, la fiesta más importante de un católico tiene que ser no la Navidad, no es la Navidad, chicos y chicas. Y esto sí, seas o no seas católico, quiero que te quede bien, bien clarito que la fiesta más importante de la Iglesia Católica no debería de ser la Navidad, a pesar de que es la fiesta más celebrada. La verdadera fiesta más importante de la Iglesia Católica, y te lo dice el canon católico, y si no me crees, vele a preguntar a tu sacerdote de confianza, es la Pascua. ¿Por qué? Porque se celebra la resurrección del Señor, lo que le da sentido a toda la parte de creencias católicas. No es el nacimiento de Cristo, porque si bien el nacimiento de Cristo es algo bien importante, lo que realmente le da ese sentido y lo que realmente le da ese peso a la iglesia es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, como ellos lo dicen. Yo en este momento no te voy a hablar más que de canon, de lo que canónicamente se dice. O sea, el peso y lo que realmente le da la identidad a la Iglesia Católica no es el nacimiento de Cristo, es su resurrección, es que pudo triunfar sobre la muerte, sobre el pecado, así lo dice la Iglesia Católica, y llegar al reino de los cielos. Por lo tanto, si la Iglesia Católica te dice que la fiesta más importante que debe celebrar un católico es la Pascua. ¿Ok? Esto es bien importante porque de alguna manera, si tú te fijas y en la práctica, realmente la fiesta que regularmente se celebra más es la Navidad. Sin embargo, canónicamente, y te vuelvo a decir, bueno, para los que no sepan, cuando hablo de canónicamente me refiero a que es lo que dice y manifiesta la Iglesia Católica. Más adelante te vas a dar cuenta por qué lo digo de esa manera. Actualmente hay una parte que se llama canon católico, que es lo que realmente
aceptan todas las iglesias que aceptan, que ya es como universal, porque al principio no era de esta manera. La iglesia tiene como unos criterios y ya establecidos, que los establece el Papa, que se supone que debían de ser repetidos y debían de ser respetados por el resto del mundo y por el resto de las iglesias o de las personas que pertenecen a la iglesia católica. Sin embargo, en la práctica también sabemos que no es así, ¿no? Lo veíamos hace 8 días con el miércoles de ceniza, que pues el canon te dice que la cruz va en la frente, que es una cruz la que te tienen que poner, pero a veces te ponen solo ceniza en la cabeza, a veces te ponen nada más una huella, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí hay algo que está ya estipulado, y la Iglesia Católica es una de las que estipula mucho, muy precisamente, cada uno de los procedimientos, cada uno de los pasos y cada una de las cosas que la Iglesia debe aceptar bajo diferentes libros. No solamente la Biblia, existe lo que es el catecismo del católico, existe lo que es la liturgia, existen muchos libros que ya están previamente escritos, que tú los puedes consultar incluso en internet, que te van diciendo cuál es lo que está establecido. El canon es lo que se dice que es lo que establece como tal la Iglesia Católica, es aceptado y está escrito en algún libro ya aceptado de manera universal. Por eso te digo, es canónico, es lo que la Iglesia Universal o la Iglesia de Roma se llama, o la Iglesia como tal, la estructura, pues la Iglesia institucional lo acepta, ¿sí? Y que se supone que todos los católicos deberíamos de alinearnos a, sobre todo las personas que están dentro de la Iglesia. Cuestiones que pues no siempre suceden de esta manera, pero bueno, esto ya lo vamos a dejar para otro momento. Por lo tanto, la Cuaresma pues hace referencia a los 40 días que Jesús pasó en el desierto como parte de la preparación antes de su ministerio, poniendo a sus fieles el ejemplo de que Cristo, en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales. En realidad, Cristo no se preparó para las solemnidades pascuales, pero lo ponen como ejemplo de preparación para un suceso importante, con la purificación del corazón y la práctica perfecta de una vida cristiana y una actitud penitencial. Sí, la Cuaresma va desde el miércoles de ceniza, que fue lo que habíamos hablado hace 8 días, que fue el miércoles 22, me parece, y termina no en la Pascua, termina el Jueves Santo a las 3 de la tarde. Es decir, la Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo. Viernes, sábado y domingo se le considera el triduo pascual, que como veremos más adelante cuando hablemos de la historia, no siempre se ha considerado así. Sin embargo, en la actualidad así se considera. Entonces, pues como les decía, no son 40 días exactos, han ido cambiando a lo largo del tiempo debido a situaciones que les voy a platicar más adelante, porque lo vamos a ver cuando hablamos de historia. Algo bien importante es que todos los viernes que no coincidan con alguna solemnidad debe de guardarse abstinencia de carne y de otros alimentos que pues ya dependiendo de cada uno de los criterios se les va diciendo de las localidades donde ustedes estén. Solamente se les pide ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Todos los demás días son de abstinencia. ¿Cuál es la diferencia? No me acuerdo si lo dije hace 8 días, pero se los voy a repetir el día de hoy. La diferencia entre ayuno y abstinencia es la siguiente. Ayuno solamente tienes que dar una comida fuerte al día y el resto del tiempo comer alimentos ligeros o incluso líquidos. No todos están obligados al ayuno, no todos están obligados a la abstinencia. Si quieren saber esto, pues déjenmelo en los comentarios y yo les digo quiénes están obligados y quiénes no. Y en cambio, la abstinencia es dejar de comer carne y algunos alimentos derivados de los animales. No en todo, ahorita actualmente ya solamente es el comer carne. Que ojo, también hay algunas tendencias de la Iglesia Católica que nos dice que no se trata necesariamente de la carne de los animales, sino de situaciones más de tipo de nosotros estar, pues no hablar del prójimo,
pues no tener pues relaciones, tratar de ser un día santo, o sea, la idea original es santificar este día, ¿ok? La iglesia invita pues a hacer un retiro espiritual en que se haga el esfuerzo de hacer meditación y oración, sobre todo también someterse a mortificación personal, que pues esto es a medida de lo que ustedes quieran y de la generosidad que quieran para mortificarse. Con mortificación se refiere a situaciones de abstinencia, de no tener no, ahorita en la actualidad ya no se invita a hacer mortificación física en el sentido de pues de lastimarse a uno mismo, sino se refiere más a cuestiones de abstinencia, de a lo mejor nos decía alguna vez un padre, pues si a ti te gustan mucho los chocolates, los viernes no comas chocolates, si a ti te gusta mucho el café, los viernes no tomes café. Si tú eres una persona que le gustan mucho, no sé, alguna situación, alguna cosa, pues por el día viernes no lo hagas en esta parte. A eso se refiere la mortificación en la actualidad, o es como la connotación que le dan, sin embargo, pues es lo que ellos manifiestan tal cual, ¿no? Bien vivida la cuaresma prepara para una auténtica y profunda conversión personal para participar en la fiesta más grande del año, el Domingo de Resurrección. Que ojo, no solamente es el Domingo de Resurrección, es el primer día de la Pascua. Les recuerdo que la Pascua son 50 días, desde el Domingo Pascual hasta Pentecostés. En realidad es mucho más amplia que la misma Cuaresma. Sin embargo, nunca se le ha dado el mismo peso dentro de la Iglesia Católica. Te repito, si tú eres católico, dime si realmente escuchas más sobre la Semana Santa o si escuchas más sobre lo que sería la Pascua. Entonces te repito, la fiesta grande, de hecho ya el canon te menciona que la Pascua, la cincuentena pascual va del del Domingo de Resurrección hasta Pentecostés, pero la primera semana se considera un domingo completo, del Domingo de Resurrección al siguiente domingo, que ahorita no me acuerdo cómo le dicen, en el de Pascua se los prometo que se los digo en el en vivo sobre la Pascua. Se considera como un domingo, como una fiesta completa, que es la Semana Grande, que es la semana posterior a la Semana Santa, que también es una semana de asueto casi en todos lados. Aquí en México, por eso te dan esas 2 semanas. Pero muy poca gente sabe de esta parte. Incluso yo me acuerdo que cuando era más chica, nos decían que era porque como la Semana Santa era una semana de guardar y no podíamos irnos de vacaciones y no podíamos salir y bla, 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 lo que la siguiente semana nos la daban para que hiciéramos todo eso. Y pocas veces te explican que no, que en realidad la semana más importante no es la Semana Santa, sino la semana de la primera semana de Pascua, que es como un domingo. Te recuerdo que para el canon de la Iglesia Católica, el mayor día, el día más grande, el día de más fiestas son los domingos, porque se considera el día de la resurrección del Señor y cada domingo tú estás celebrando esta resurrección del Señor, y es por ello que de alguna manera tú tienes esta parte. Entonces, que una semana completa se considere domingo, pues quiere decir que es la semana más importante para la Iglesia Católica, cosa que no se hace con ninguna otra fiesta, de tener esta parte de considerarla un domingo si no es una fiesta grande, o sea, que haya un periodo de tiempo tan grande que sea considerado domingo completo, o sea, de domingo a domingo todos los días son días que ellos consideran solemnidad o día santo, que es el día domingo. Pues como decimos, la penitencia, la palabra penitencia viene de su traducción latina viene del griego metanoia, que en la Biblia significa conversión, cambio espiritual del pecador. Designa todo un conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a la reparación del conjunto de actos interiores, dirigidos a la reparación del pecado cometido. El estado de las cosas que resulta de ello para el pecador, pues, es sentirse liberado. Literalmente, cambio de vida se dice del acto del pecador que vuelve a Dios después de haber estado alejado de él y del incrédulo que alcanza la fe. Es decir, lo que se te invita es pues a este tiempo de conversión, de que tú puedas pues convertirte de alguna manera y empezar a tener una mejor conexión y una mayor pues relación con Dios en este sentido.
Por lo tanto, pues, ¿a qué te invita la Cuaresma? Pues a la conversión, a estar convertida, a hacer una conversión. Sin embargo, pues, hacer pues retiros espirituales de meditación y oración, a la mortificación personal, a la conversión personal profunda para la resurrección del Señor. Y pues en general, bueno, y purificar tus faltas pues por medio de ayuno, limosna y oración. Como tú te puedes dar cuenta, hasta aquí, si tú te vas a la esencia de la fiesta, lo único que yo, y aquí ya lo dejo, terminamos con lo que es canónico y empezamos a platicar ya de situaciones más personales, pues te puedo decir que a mí dos situaciones no las considero tan bien. Todo lo de la conversión y todo esto está muy bien. Sin embargo, número uno, yo no consideraría que te pudieras llamar pecador, o sea, no necesariamente por ser pecador o porque tuviste una falta, vas a necesitar esta conversión. La conversión es para todos, porque todos y cada uno de nosotros necesitamos empezar a cambiar las cosas que no estamos haciendo bien, y ninguna persona está al 100%. Siempre va a haber cosas que mejorar. Entonces, el que te invite esta temporada a mejorar aquellos errores que has tenido es algo muy bueno, pero no centrándote en el error, sino centrándote en la mejoría que debes de tener. Sin embargo, al estar en una época que energéticamente te invita a la conversión, obviamente te va a ayudar también a ti que tú utilices esta energía colectiva para tu propio beneficio, para tu autoconocimiento, para que, como se dice, hacer una introspección de ti mismo, y de esa manera poder salir adelante y poder cambiar aquello que no te estás disfrutando, que en este momento no te está siendo beneficioso, y poder tener este cambio por medio de esta, si tú quieres, a lo mejor oración o meditación. Yo tampoco comparto mucho esto del ayuno. Te voy a platicar que yo muchos años hice ayunos muy prolongados, hice incluso no solamente los días que son canónigos, sino todos los Viernes Santos, pero realmente a lo largo del tiempo te puedo decir que pues no es que precisamente no contribuyan, porque finalmente, más que para que yo tuviera una conversión, lo hacía como una ofrenda. Yo creo que hay cosas mejores que hacer, que pueden ser mucho más benéficas para los demás. Si realmente quieres estar en este ambiente, en esta esencia, yo considero que lo que realmente se tiene que hacer es empezar a ayudar a los demás, empezar a hacer beneficio por los demás y empezar a trabajar para la comunidad, y que eso tiene mucho más beneficio que tú hagas un ayuno personal, que simple y sencillamente pues a lo mejor sí te da autocontrol, porque yo creo que si algo te da el ayunar es este autocontrol, pero que puedes también tenerlo de otras maneras. Número uno. Número dos, pues el argumento que utiliza la Iglesia Católica para hacer el ayuno o para instaurar los ayunos es lo que la frase que decía Jesús, de que en los discípulos no iban a ayunar cuando el novio estuviera presente, sino cuando ya habría tiempo de ayunar cuando él no estuviera presente. Y de nuevo esta parte no la comparto, por que pues nuevamente para decir esto como argumento, pues yo tendría que aceptar que Jesús no es parte de nuestra vida cotidiana, que no es nuestro maestro y que no está presente todo el tiempo, a pesar de que murió, porque sigue estando aquí y sigue estando presente en cada uno de nosotros, y que es por ello que pues de alguna manera podemos seguir adelante, y que no es necesario, que no es a lo que nos invita Jesús. Eso es mi punto personal. De igual manera hay una parte donde que la Biblia te dice, que Jesús dice que no es lo que entra a la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Es decir, yo te invitaría, más que hacer un ayuno, a que tú realmente hagas una introspección, a que tú realmente te conozcas a ti mismo, a ti misma, y que una vez que haces esta introspección, que una vez que haces esta parte de conocerte a ti mismo, entonces sí, empieces a tratar de tener en tu corazón algo que valga la pena, para que cuando salga desde tu boca, entonces cuando salgan tus intenciones, cuando salga lo que realmente quieres, realmente hable de algo bonito, de una verdadera conversión, de que Jesús tocó tu vida, de que Dios estuvo ahí y que realmente lo proyectas hacia los demás, y que en vez de que sea lo que entra a tu boca lo que te contamina, que lo que sale de ti, al contrario, en vez de contaminarte, te purifique y purifique a las gentes que tienes a tu alrededor. Pero bueno,
Sigamos con todo esto. Yo al principio les había dicho que efectivamente, como en muchas de las solemnidades católicas, tiene también un origen o está íntimamente ligado o se relaciona con un origen pagano. En este caso, pues más que la temporada, es obvio y es necesario decir que la Cuaresma, incluso el canon católico lo reconoce, está íntimamente relacionada con la parte de la siembra, con el calendario agrícola, y por eso se lleva a cabo la Pascua en esas fechas. Y de alguna manera pues no podemos hablar de la Cuaresma si no sabemos que pues la parte grande de la Cuaresma es la Pascua. Justo hoy que estaba preparando este en vivo decía, yo creo que así como muchos dicen que la Biblia se debe leer primero el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento para poder encontrar una mayor coherencia, pues yo lo mismo les voy a decir. Si ustedes no pudieron ver el día de hoy este en vivo, pues yo considero que hablar de la Pascua debía ser antes que hablar de la Cuaresma, antes que hablar del miércoles de ceniza. Sin embargo, pues por cuestiones de la temporada, de cómo se celebra, de cómo se hacen las cosas, pues lo decidí hacer de esta manera. Pero pues en realidad el origen de todo esto que te estoy hablando, o más bien el fin, es que es el origen y el fin de todo esto es la Pascua. Por lo tanto, no te pierdas el en vivo de la Pascua, porque finalmente es como lo que le da sentido a todo lo que te estoy diciendo y a todo lo que se hace dentro de la Cuaresma, dentro de la Semana Santa y dentro de el miércoles de ceniza. Si tú no conoces lo que es la Pascua, si tú no sabes, es bien importante que cuando sea el en vivo estés por aquí, porque de alguna manera eso te va a ayudar a darte cuenta y a darte claridad de muchas de las cosas que se dicen y se hacen. Definitivamente, pues sí, incluso el canon católico sabe y relaciona el hecho de que la Pascua sea en estas fechas debido a la relación que tiene con el calendario agrícola. Incluso más adelante te voy a platicar cómo se calcula que se hace el domingo de Pascua, y definitivamente es un cálculo entre la luna y el sol, y es por eso que se celebra en estas fechas. Cabe destacar que pues no te puedo decir, o sea que no puedo hablar de la Cuaresma si no te hablo de la Pascua, y la Pascua es una fiesta abiertamente de origen judío, o viene de los judíos. De hecho, pues se supone que, como ustedes saben, coincide no porque lo hayan trasladado, sino por el hecho de que los judíos se sabe o se dice que Jesús fue crucificado antes de la Pascua y que él resucitó el día de Pascua, o el día que los judíos celebraban la Pascua. Por eso coincide la Pascua que nosotros, o sea, que nosotros celebremos la Pascua con que los judíos también celebren la Pascua. Obviamente le dejaron el nombre y después fue cuando se hizo esta parte del triduo pascual. En su origen solamente era un día y ya no coincide necesariamente con la celebración de la Pascua judía, que de hecho esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, no es la única fiesta pagana con la cual se relaciona la Cuaresma. Más que nada por este tiempo de 40 días, se dice que pues no es la única época, no son los únicos, la única celebración que se hace de 40 días. Se dice que tanto los babilónicos como los egipcios celebraban una parte de lo que es la cuarentena por sus dioses. En el caso de Babilonia, que es lo que más investigué, la cuarentena eran días de abstinencia, la cuarentena de días de abstinencia de la Cuaresma fueron tomados directamente de los que adoraban a la diosa de Babilonia, ya que los paganos se preparaban durante 40 días para la celebración anual o la conmemoración de la muerte y la resurrección de Tammuz. Tammuz es un dios que, ahorita que se los platiqué, yo cuando estaba leyendo era muy, muy parecida a su historia, a la historia de Isis y Osiris, que se dice que también es otro de los que también fueron tomados o se fueron llevando estas tradiciones, o sea, van como muy ligadas, ¿no? Esta diosa es Semiramis o Itzar, quien hizo un duelo de 40 días por la muerte de Namrod, su esposo, que luego fue reencarnado en Tammuz, su hijo. Otra variante de este mito dice que la esposa Itzar fue al inframundo a traer a la vida a Tammuz.
Entonces, que de alguna manera, pues cuando los babilonios celebraban esta celebración, lo hacían de la misma manera o muy similar a la parte que nosotros hacemos o que se tomó de la Iglesia Católica. También la Cuaresma egipcia, pues era observada en honor a Osiris, que como pueden observar, también el relato es muy similar de lo que les estoy platicando de Tammuz. La fiesta de Tammuz aunque la fiesta de Tammuz era usualmente celebrada en junio, la cuaresma era celebrada 40 días antes de la fiesta y era celebrada con llanto y regocijo alternamente, y pues que de alguna manera le decían, se llamaba la fiesta del llanto de Tammuz. Era una fiesta tan importante que incluso los judíos tienen un mes que se llama Tammuz, que se considera que es el mes de junio, o el mes de junio, se me fue la palabra, no me acordé, se me cuatrapeó, el mes de junio, que era considerado el mes de Tammuz, y por esto pues de alguna manera se considera que de ahí se traslada lo que sería la parte de la cuaresma a lo que es la celebración católica. La fiesta anual de esta que les decía, la fiesta del llanto de Tammuz, es la conmemoración de la muerte y resurrección de este dios en Tammuz, que se celebra con alternación de llanto y regocijo, y que muchos países celebran con una fiesta muy grande. Se celebra, como les decía, en junio, que es el llamado mes de Tammuz. Y pues de igual manera, si ustedes recuerdan, pues hay una comparación entre esta diosa Itzmar o la diosa Isis y la Virgen María. Esto es como que el origen o lo que nosotros conocemos, pues como la parte de conocer pues como la historia de lo que se supone, lo que nos dicen que pudo haber sido pues trasladada la parte de esta parte de la cuarentena de Tammuz o del llanto de Tammuz a lo que nosotros conocemos hoy día como la cuaresma. Sin embargo, pues la parte católica dice, bueno, el 40 al ser un número muy simbólico, pues pudieron haber sido solamente una coincidencia. ¿Coincidencia? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenmelo todo. Hola Ros, bienvenida, qué bueno que estás aquí conmigo, ya te extrañaba. Bueno, no en los en vivos, te extraño en el chat, ahí te voy a echar unos mensajitos por ahí, pero bueno. Como les decía, pues vamos a platicar ahora sí del origen ya canónico de cómo se lleva o por qué se celebra la cuaresma. Ojo, aquí como muchas de las cosas que nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica tienen diferentes orígenes, y ahorita vamos a ver por qué no se tiene un origen claro de cuál es de por qué se lleva a cabo, de dónde se llevó a cabo la cuaresma. ¡Ay, qué bueno, Ros! Me parece perfecto que ya estés de regreso, porque créeme que te extraño un montonal. Pero bueno, se dice que, como ya les decía, los judíos celebraban la Pascua, pero ellos lo que conmemoraban era la salida de Egipto. Según el mandato bíblico, se celebraba cada año el día 14 del mes de Nisan. Esto sí lo trae como tal la Biblia, y nos dice que pues lo guardéis hasta el día 14 del mes el cordero, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. Así lo habéis de comer, ceñida vuestra cintura, calzados vuestros pies, y el bastón en nuestras manos, y lo conmemoréis deprisa. Cuando platiquemos de la Pascua les voy a platicar completamente de este relato, pero bueno, como les digo, aquí se celebra, los judíos de hecho hasta la fecha lo siguen celebrando el día 14 del mes de Nisan. Sin embargo, los cristianos, pues que no eran judíos, o sea, los cristianos originales, ustedes saben que Jesús es judío. Nos guste, no nos guste, nos parezca bien, nos parezca mal, Jesús nació, como nos lo relatan, en una casa judía, porque María y José eran judíos de la casa de David y por lo tanto judíos. Por lo tanto, Jesús nació en un hogar judío.
nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, cuando Jesús es crucificado y resucita, en la iglesia original o en las primeras iglesias que empezaron, le llaman la iglesia primitiva, o sea, antes de que hicieran como tal los papas, antes de que se estructurara todo lo que era la iglesia, de que se hiciera institución, porque no lo era, los judíos pues habían tomado conciencia de la importancia del acontecimiento de la resurrección, el cual ocurrió un domingo. Por ello, en la tradición se decidió celebrar la Pascua de Resurrección un domingo, mientras que otra tradición, o sea, otras personas decidieron mantener la fecha el 14 de Nisan, porque pues muchos, como ustedes saben, también los apóstoles eran judíos, ¿no? Por lo tanto, pues ellos estaban acostumbrados a celebrar sus fiestas de acuerdo al canon judío, de acuerdo a lo que los judíos decían, de acuerdo a lo que ya se venía estableciendo. Sin embargo, conforme fue creciendo la iglesia, empezó a haber muchos paganos que fueron convertidos al cristianismo, convertidos al catolicismo, que en este momento era nada más el cristianismo, o sea, como tal el catolicismo no se conocía, simplemente era como los seguidores de Cristo que iban evangelizando, que iban platicando y que se iba haciendo cada vez más grande y que se iba dando de boca en boca. Pero al ser de esta manera, pues cada uno enseñaba y cada uno hacía las cosas a su manera. Por eso había quienes decían, no, entonces, por que la resurrección es lo más importante y la resurrección fue en domingo, entonces la Pascua tiene que ser en domingo. Sin embargo, había otros que decían, no, si vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar el día que la celebran los judíos, que era el día 14 del Nisan. Pues esta divergencia pues tenía enfrentados a los cristianos al punto de darse un encuentro entre San Policarpo de Esmirna y el Papa Aniceto. O sea, como ustedes pueden ver, esto duró hasta la época donde los papas ya empezaban a tomar el control de la Iglesia Católica o de ser las personas que dictaran las normas dentro de la Iglesia Católica, que ya para este momento, que ya era el siglo II, ya estaban estructurados o ya se sabía o ya se tenía como tal el Papa en como figura principal de la Iglesia o como figura que mandaba o que daba las normas dentro de la Iglesia. Esto lo narra Eusebio en su historia eclesiástica dentro de la carta de San Ireneo de León. En esta carta pues se dice esto que les estoy platicando. Estas diferencias pues incluso llegó a tornarse más complicada conforme pasó el tiempo, ya que el Papa Víctor, quien escribió la carta de Polícrates de Efeso, para que se celebrara la Pascua de Resurrección solamente el domingo y ya no el 14 de Nisan. So pena de excomunión, es decir, fue hasta la época del Papa Víctor donde ya canónicamente se hace o se establece que ya se celebraría el día domingo y no el día 14 de Nisan, porque antes de esto, dado que no pudieron llegar a un acuerdo, pues decían que podía ser indistinto dependiendo del lugar y de la elección de las personas que estuvieran en el lugar. Sin embargo, pues de alguna manera esto, hasta que llega este Papa Víctor, pues empieza ya a ordenar esta parte de que sea solamente el domingo, corazo de la solemnidad de la Pascua. Será hasta el Concilio de Nicea en donde se fije fecha única para la celebración de la Pascua de Resurrección, quedando de esta manera. Se celebraría el primer domingo después de la luna llena que coincida o que suceda al equinoccio de primavera del hemisferio norte. En el caso de la luna llena tuviera lugar en domingo, la Pascua se trasladará a la siguiente semana, al siguiente domingo. Es por esto que, como les decía, pues en realidad la Pascua tiene sí o sí un origen y una base en el calendario lunar y en el calendario solar, y es por ello que se considera que de alguna manera tiene una correspondencia con el calendario agrícola, que esto lo vamos a ver de verdad bien a fondo cuando hablemos del en vivo de la Pascua, porque en realidad está muy interesante. La evidencia pues decía que la existencia de las prácticas cuaresmales, en particular el ayuno como preparación de la Pascua, se llevó a cabo desde fines del siglo II y principios del siglo III. El cristianismo primitivo registra la tradición del ayuno previo a la Pascua. Las constituciones apostólicas permiten el consumo de pan, vegetales, sal y agua en Cuaresma, mientras que la carne y el vino están prohibidos. El canon
de Hipólito autoriza solamente el consumo de pan y sal en Semana Santa. Así, la práctica del ayuno y la abstinencia de alcohol, carne y derivados de lácteos durante la Cuaresma fue establecida tempranamente dentro de la Iglesia. Desde el año 322 se verifican noticias de la Cuaresma en Oriente, mientras que en Roma se celebró con seguridad al menos desde el año 385. En los primeros tiempos la duración de la Cuaresma variaba y finalmente hasta el siglo IV se fijó su duración de 40 días con inicio de 6 semanas antes del domingo de Pascua. Por tanto, un domingo llamado precisamente Domingo de la Cuadragésima. Y por eso se llama Cuaresma. En los siglos IV y VI cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, presentándose un inconveniente desde los orígenes nunca se ayunó en domingo por ser un día de fiesta y de la celebración del Día del Señor. Por lo tanto, se trasladaron del día domingo a el día viernes los ayunos. Y la Cuaresma se empezó a hacerse o a establecerse sin contar los domingos. Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se prefirió excluir el periodo cuaresmal los días entonces llamados Triduo Sacro, ya que no eran en realidad una conclusión de la Cuaresma, sino una celebración de la Pascua, entendida como el paso de la muerte a la vida y no solo la resurrección. Por lo que la Cuaresma, a pesar de no durar ya 40 días medievales, termina el Jueves Santo después del oficio de la hora nona, hora intermedia, que suele corresponder a las 3 de la tarde, como con las celebraciones de la Cena del Señor, no forman parte de la Cuaresma, sino de la Pascua. Que ojo, fíjense cómo también la parte esta de la Pascua y de la importancia que tiene la Pascua ha ido cambiando. Cuando la iglesia original hablaba de que la fiesta grande era la resurrección, porque lo que realmente era importante es que Cristo seguía con nosotros, que Cristo estaba vivo, que Cristo estaba siendo parte de nosotros también, que no nada más era parte y que no se había quedado muerto, que no había tenido nada más vida, sino que siempre iba a estar aquí porque había logrado resucitar. Y es hasta Concilio Vaticano II que ya se dice que la Pascua es, como decían los judíos, un paso entre la vida y la muerte, donde se empieza a equiparar lo que decían los judíos con lo que ellos querían dar de simbolismo de lo que hacía Jesús. Que ojo, esto es bien interesante y bien importante de analizar, y yo creo que los vamos a estar analizando en el día que vamos a hacer el en vivo de la Pascua, porque originalmente la fiesta grande era esta parte de la vida de Jesús, lo que se celebraba era su vida, que nunca nos iba a abandonar porque había logrado vencer a la muerte, porque nunca más iba a ser parte de la muerte, sino por el contrario, iba a estar vivo y iba a estar con cada uno de nosotros todo el tiempo. Sin embargo, conforme fue pasando la historia, le empiezan a dar peso y le empiezan a dar esta intención de que no es nada más la muerte, no es nada más la vida de él lo que se celebra, el que siempre va a estar vivo, el que logró vencer a la muerte, sino el que murió también empieza a tener importancia. Sin embargo, pues yo lo dejo a su criterio el decir y el saber si realmente la muerte tiene la misma importancia que su resurrección, o si como yo creen que la resurrección, que es la parte de estar en vida, lo que realmente es lo que se debe celebrar y lo que realmente es importante en estos momentos. Si pueden, ahí me lo platican en los comentarios ustedes qué piensan a ese respecto. Esta es una de las partes que nos dicen que es el origen de la Pascua. Sin embargo, hay otra versión que nos dice que esta práctica podría aludir, a la traditio apostólica, a la traditio apostólica, que pues, tradición apostólica, que es un documento de comienzos del siglo III, cuando exige a los candidatos al bautismo ayunen el viernes y transcurran la noche del sábado en vela. Por otra parte, en el siglo III, la iglesia de Alejandría, relacionada con la sede romana, vivió una semana de ayuno previa a las fiestas pascuales. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero se supone que el día del viernes, el sábado, bueno, lo que le llamamos nosotros es lo que antes se llamaba el sábado de gloria, que en la noche es la fiesta pascual, que es una misa muy larga que se lleva a cabo el sábado en la noche.
normalmente se deberían de llevar a cabo bautizos, porque es así como se conmemora o como se conmemoraba lo que era la parte del bautizo de Jesús y de esta parte del regreso a la vida, ¿no? Entonces por eso se hacían bautizos en esta celebración del sábado, de lo que nosotros decíamos sábado de gloria. Dice Ross, de acuerdo, la vida es lo que debe celebrarse, exactamente, y la vida que debe estar, que está con nosotros en todo momento. Bueno, aquí les voy a hacer una nota mental que seguramente tampoco, muy pocas personas católicas saben. ¿Por qué hacemos o por qué se hace la celebración del domingo de resurrección o del sábado? Se hace el día sábado, porque antes de hecho era el sábado santo, si ustedes se acuerdan, los que ya tienen más tiempo, los que somos ya de más edad, era sábado de gloria lo que se celebraba, y de hecho la celebración del pregón pascual, así se llama, la celebración del pregón pascual, que es esta misa muy largota, que se hace los sábados, o sea, el sábado antes del domingo de resurrección, o les voy a explicar por qué no es antes, pero bueno, el sábado se hace una misa, no sé si ustedes la conozcan, a mí la verdad me gusta mucho, a pesar de que es larga, a mí me gustaba mucho porque yo desde que estaba dentro de la Iglesia Católica siempre he dicho que en realidad el año empieza, o en ese momento decía yo, que el año, o que lo deberíamos de celebrar el inicio de un nuevo año en ese momento, en el sábado, con el pregón pascual, con esta parte de esta solemnidad. Y se hace el sábado en la noche y no hasta el domingo, porque el canon católico, aunque usted no lo crea, como el canon judío, empieza el día domingo, no como lo hacemos nosotros a las 12 de la noche. El día domingo empieza, o la solemnidad del Señor, empieza cuando se oculta el sol el día sábado. Y por eso se hace en la noche del día sábado la fiesta más grande de resurrección, porque es en ese momento donde se considera que es ya el día domingo o el día de celebración del Señor. De hecho, si ustedes van a misa los sábados a las 7 de la noche, 8, 9, no sé en su lugar de origen, pero a partir de la misa de 7 del sábado se considera misa de domingo. Si ustedes van a una misa de sábados, se van a dar cuenta que se lee la misa del domingo y no la misa de sábado. Si ustedes van a una misa, no sé, el sábado a las 12 del día y un sábado a las 7 de la noche, la misa de las 7 de la noche ya es la misma que se da desde todo el domingo, porque se considera domingo desde que atardece o que anochece el día sábado. De hecho, también es algo, pues es interesante porque no mucha gente lo sabe, a pesar de pertenecer a la Iglesia Católica, que efectivamente si tú vas a misa el sábado de la noche te vale como misa de domingo, como misa de normal, como si hubiera sido el domingo, por esta parte de que se considera que es domingo desde el anochecer. De hecho, de igual manera, por eso se considera que las fiestas empiezan, y esto se hace el día sábado por la noche para celebrar la resurrección del Señor, y es la fiesta más grande de la Iglesia Católica. De hecho, es una misa muy grande, muy bonita, que se hacen muchas lecturas, y pues en muchos lugares se hace con mucha música, con mucha fiesta, porque de hecho empieza la celebración con todas las luces apagadas. Toda la iglesia tiene que tener las luces apagadas. De hecho, eso es parte de lo que es canónicamente lo que es la celebración. Tiene que estar la iglesia en total oscuridad, solamente alumbrada con velas, y no es hasta que se da el pregón pascual donde se canta que resucitó, cuando se prenden las luces de la iglesia para decir o para simbolizar que habíamos estado en tinieblas porque Jesús no estaba en la tierra y Jesús resucitó, y por eso se empiezan a prender todas las luces del templo. La verdad es una misa, a mí me fascina, o sea, bueno, obviamente tiene muchos años que no voy, pero cuando era parte de la iglesia, pues era mucho lo que yo hacía, lo que me encantaba. También algo nota mental, eso simplemente es cultura general. Si tú eres católico y a lo mejor nunca te lo han explicado, cuando tú vas a una misa normal de entre semana que no es solemnidad, normalmente nada más se hace una lectura, lo que se dice una lectura, después el salmo y por último el evangelio.
Cuando es misa de domingo o misa de solemnidad, se hace la primera lectura, el salmo y la segunda lectura y posteriormente el evangelio. En esto te puedes dar cuenta si ya es una misa de domingo, si es una misa de solemnidad o es una misa normal de día normal de la iglesia. La primera lectura de un día de solemnidad siempre va a ser del Antiguo Testamento. El salmo normalmente es del Antiguo Testamento sacado del libro de los Salmos, aunque hay algunos salmos que están sacados de otros libros, y la segunda lectura siempre va a ser del Nuevo Testamento, y obviamente el evangelio siempre es sacado de uno de los evangelios de los que consideramos evangelistas canónigos, que son Marco, Mateo, Juan y Lucas. Y pues bueno, esto ya era cultura general, porque de alguna manera, de verdad que yo sé que muchos católicos no saben estas cosas, porque son cosas que, pues no sé, yo creo que en el catecismo te debieran de enseñar, pero no a todos se las enseñan, y pues, la verdad es que realmente es una edad muy temprana para nosotros, para entender todo lo que tenemos detrás y para conocer con todo eso, ¿no? Para saber lo que estamos viviendo y lo que estamos celebrando. Pero bueno, entonces nos dice esta parte de que en realidad el ayuno pues es parte de esto que era como que ayunaban para la celebración de los bautizos que se llevaban a cabo el día domingo de resurrección en este caso. Este es como que otro de los orígenes que nos manifiesta o que nos platican de la Cuaresma, y que fue, todos ellos pues obviamente coinciden que nos dice, hay indicios de que la Cuaresma comenzó a celebrarse, es otro alrededor del siglo II o III, pero hasta el siglo IV pasó a ser oficialmente una práctica eclesiástica, a pesar de que de esto, o sea, de que creen que se celebró desde antes. No formó parte del Concilio de Nicea que se llevó a cabo en el año 325. El Concilio de Nicea fue en el que pues se estableció la primer constitución, vamos a decirlo de esa manera porque no se llama así, pero la primer normatividad o la primer parte canónica de la Iglesia, donde nos empezaron a decir toda esta parte de lo que era, lo que sí, lo que no, lo que iban a aceptar como Iglesia Católica, lo que era ya la Iglesia Católica, lo que se separaba de la Iglesia Judía, donde adoptó este nombre de católico, de universal, porque católico quiere decir universal, donde se empezó a dar a conocer todo esto fue en el Concilio de Nicea. Pero ojo, está interesante el hecho de que realmente en este concilio no se consideraba la Cuaresma, mucho menos el miércoles de cenizas. Y pues de nuevo nos dice que es hasta pues esta parte de, dice, era practicada con rigurosidad la Cuaresma por los candidatos al bautismo y por aquellos cuyos pecados los hicieron perder su lugar en la comunión, es decir, que no podían ser parte de la comunidad. En este momento la comunión no era lo que nosotros conocemos de que el sacerdote nos dé la hostia sagrada, sino era comunión, se llamaba los lugares donde se reunían para compartir el pan. El pan era lo que ahora nosotros conocemos como la comunión, pero ellos se reunían en comunidades. Recuerden que en el siglo cero, o en lo que nosotros consideramos, se es considerado históricamente el siglo cero, no había no era como tal la iglesia, de hecho era totalmente clandestina y solamente se reunían en secreto en las casas para compartir el pan, que era la comida, que era pues compartir esa parte en comunidad. Entonces cuando dice aquí, por aquellos pecadores que por sus pecados hicieron perder su lugar en la comunión, se refiere a que no podían asistir a estas reuniones. Entonces debían de penar y arrepentirse vistiendo harapos y siendo esparcidos por cenizas. Pero la tradición murió alrededor del siglo VI, siendo reemplazada por la celebración común de los fieles que conocemos hoy día. Pues bueno, más o menos esta es la historia. Ustedes ya, como siempre les digo, porque a mí me gusta mucho que ustedes sepan todo esto de los orígenes, incluso yo que pertenecí, se los prometo que muchos años a la iglesia y que realmente estuve dentro de ella, hay cosas que todavía me sorprendo de saber su origen, hay cosas que yo de verdad digo,
no puedo creer que por tantos años nunca supe esto, nunca supe aquello y que ahorita me vengo enterando. Entonces me encanta compartirles todo esto a ustedes y que ustedes decidan cómo quieren vivir este tiempo, que ustedes decidan cómo quieren hacer esta parte de su vida, de no pelearse con el catolicismo, porque realmente pelearse con algo que finalmente es algo que la verdad la mayoría de nosotros ha practicado, la mayoría de nuestras familias nos inducen, nos llevan, incluso nos critican si no participamos, pues que podamos congeniar y que podamos hacer esta parte de que no estemos peleadas, que no sea un choque para nosotros el tener que asistir a una iglesia porque son los 15 años de alguien, porque alguien se bautizó, porque nuestra mamá nos lo pide, porque nuestra abuelita nos lleva, por lo que ustedes gusten y manden, que no necesariamente tengan que tener este choque, sino que utilicen todo esto, que utilicen lo que realmente es, lo que la esencia de todo esto, para ustedes crecer y juntar lo que ahora saben, lo que ahora conocen, con lo que realmente la tradición y la sociedad nos dice, y no quedarnos con lo superficial de que no, pues nada más es tiempo de penitencia y qué feo porque de alguna manera te restringen y te están señalando o sea, con todo eso, ¿por qué quedarte con lo malo? Yo creo que es bien importante ir más allá de lo que, ahora sí que ir más allá de lo aparente o ir más allá de lo evidente y ir analizando lo que realmente lo quería la Iglesia Católica, lo que realmente era el origen, lo que realmente Cristo quería para todo esto y lo que es ahora, y pues separarlo y utilizar lo que realmente queremos y lo que realmente somos para poder seguir creciendo. Yo siempre digo, en esta vida hay que jugar con las cartas que nos hemos dado, y yo creo que el 90% de la gente que ve estos en vivos son gente católica que han salido de la iglesia o que se han querido como crecer en conciencia como una servidora, y que por eso les sirven todos estos en vivos, porque ni satanizo una cosa ni estigmatizo otra, sino simplemente les digo, crezcan y utilicen lo que saben, lo que sienten, lo que conocieron, para ustedes crecer en conciencia. Acuérdense que la energía, yo siempre digo, la energía colectiva es algo bien importante, es algo bien interesante y es algo que nosotros podemos aprovechar bastante. ¿Por qué luchar en contra de las cosas? O sea, no se trata de luchar en contra de las cosas, se trata de poder trabajar con todo ello, de poder estar al pendiente de todo ello y utilizarlo a nuestro favor. Como les digo, esta es una energía de conversión y es una energía de introspección. Conviértanse y sean cada vez mejores, conózcanse y cambien lo que no les gusta, pero no centrándose en lo malo, no centrándose en los estigmas, no centrándose en las cosas malas, sino centrándose en el potencial que ustedes tienen. Yo recuerdo mucho que en algún autor, y discúlpenme que no les diga el nombre, pero soy, ya saben, malísima para todo eso, pero un autor decía que si tú tratas a una persona como quieres que esa persona va a terminar siendo la persona que tú quieres que sea, ya sea para bien o ya sea para mal. Si tú a una persona le dices tonto, le dices lo sobajas, va a terminar siendo esa persona que tú le dijiste. En cambio, así sea la peor persona del mundo, si tú la tratas como un ser hermoso, como un ser con mucho potencial, como un ser que realmente vale la pena, esa persona va a terminar siendo esa persona. Y sabes qué, que eso lo tienes que aplicar a ti mismo, a ti misma, a ti, mi ser mágico. Tú tienes que aplicar el tratarte a ti mismo como quieres ser. Tú quieres ser una persona exitosa, tú quieres ser una persona llena de conciencia espiritual, tú quieres ser una persona tranquila y llena de amor. Trátate con ese amor, trátate como esa persona llena de conciencia. No te estés castigando, no te estés, ahora sí que, perdón la expresión, pero no te estés flagelando. No te estés flagelando, y discúlpame la redundancia, pero sí quiero hacer este énfasis, no te estés flagelando a ti misma, no te estés culpando a ti mismo, a ti misma. Empieza a tratarte y amarte como el ser que quieres ser y no como el ser que crees que eres. Y en la medida que tú te trates como el ser que quieres ser, vas a llegar y vas a lograr hacer ese ser y esa persona que tú necesitas, que tú deseas y que tú tienes el potencial para hacer. No te culpes, no te lastimes, que haces cosas malas, por supuesto, todos, que tienes errores, claro, todos tenemos errores. Empieza a tratar como ese ser que puedes y que quieres y que deseas ser para que tú llegues a ese lugar y a ese momento. Y aprovecha esta época y aprovecha esta temporada y aprovecha esta energía colectiva para convertirte en ese ser y para convertir todo lo que no te gusta de ti, todos tus errores, en cosas positivas y poder seguir creciendo en esta conciencia.
Pues bueno, mis seres mágicos, espero que les haya gustado este en vivo, espero que lo hayan disfrutado, espero que me hayan entendido y que realmente empiecen a utilizar esta energía para su mejora, para su crecimiento y para su conversión, porque realmente esta conversión sí existe y sí la pueden llevar a cabo, pero no desde el punto de que son pecadores, sino desde el punto de que son una persona, están invitados, y si lo quieren ver desde lo católico, a ser como Cristo, y cada uno de nosotros somos Cristo y tenemos el potencial de llegar a ser exactamente como Él es. Así que no se traten menos que como ustedes tratarían si tú eran Jesús ustedes mismos. Si tú eres católica, si tú crees en Jesús, trátate como si tú mismo fueras Jesús. Quiérete como si tú mismo fueras Jesús. Yo estoy segura que si tú te vieras al espejo y vieras a Jesús ahí, no te tratarías como regularmente te tratas, no te menospreciarías, no te dirías cosas malas, al contrario, te tratarías lo mejor del mundo. Así que te invito a que el día de hoy hagas esa verdadera conversión de darte cuenta que Cristo está en ti y que si quieres creer en lo católico, cree que tú eres Cristo, que Cristo está en ti y que te mereces y que tienes que tratarte a ti mismo y los demás te tienes que tratar como si fueras Cristo. Y de igual manera tú tratar a los demás, porque en ese ser, en esa persona, por más que no se note, hay un Jesús dentro. Y bueno, pues con esto les platico que más o menos la próxima semana no vamos a hacer un en vivo de este tema, aunque ciertamente tiene relación, pero como precisamente estamos tratando en esta conversión, estamos tratando en este crecimiento espiritual, voy a tener mi segunda colaboración con un maestro que quiero mucho, que de verdad que a mí me ha ayudado mucho. El maestro Aldo va a estar de hecho el en vivo ya lo grabé, pero se los voy a transmitir la próxima semana. Con el profesor Aldo vamos a hablar de las resistencias, que es un tema bien interesante, porque todos tenemos resistencias al cambio, todos tenemos resistencias al crecimiento de conciencia y no tenemos que sentirnos mal por eso, al contrario, tenemos que reconocerlas, tenemos que conocerlas y tenemos que salir adelante. Entonces, pues las invito a todos y a todas, sobre todo a las chicas del centro, a ver dentro de 8 días este en vivo, porque realmente les va a abrir un panorama que realmente yo nunca les he podido decir de la manera que él lo dice, porque finalmente pues es una persona diferente y que de alguna manera nos va a dar esta idea de una manera diferente. De verdad no se lo pueden perder, está súper interesante, me gustó mucho. De hecho es un en vivo que he grabado. Van a ver que no es como muy profesional porque fue el primero que grabé, pero está muy interesante y no se lo pueden perder, y vamos a seguir hablando ya. Dentro de 15 días vamos a seguir hablando de este tema para seguir aprovechando esta energía y para poderla seguir disfrutando. No les miento, dentro de 8 días tenemos resistencias y dentro de 15 días vamos a hablar de este equinoccio de primavera, de su origen pagano, de cómo podemos aprovechar toda esta energía y seguir en este cambio, en esta superación y en seguir adelante. Ya me acordé que no les dije. Bueno, se supone que el número 40 también en origen, cualquiera de los temas o en cualquiera de los orígenes que ustedes puedan tocarlo, habla de cambio, habla de transformación, y es por eso que también este es el número simbólico de la cuaresma. Y pues los invito a ese cambio, a esa conversión y a aprovechar esta energía para seguir adelante y para que ustedes se transformen su vida en lo que ustedes deseen ser y en la persona que ustedes desean ser, mis seres mágicos. Los quiero, las quiero, no olviden compartir el video, recuerden que este sueño lo hacemos todos y todas nosotros, que sin ustedes, mis seres mágicos, yo no podría estar aquí cada sábado compartiendo, ni estarles compartiendo las meditaciones. Por cierto, se me olvidó comentarles que ya subí la meditación, no es meditación, la reflexión mental de todos los caminos llegan a Roma, que es muy importante si ustedes quieren tomar decisiones. Les puede ayudar muchísimo. No, de nada, Ros, gracias a ustedes, de verdad que hacen parte de mi sueño y que hacen que mi sueño crezca y que tarde o temprano yo pueda dedicarme al 100% a esto para que yo pueda ayudarlos y siempre estar aquí al pendiente de todos ustedes, aunque siempre trato de hacerlo, pues le echamos ganas. Esta semana voy a subir la meditación para hacer un viaje astral al universo, entonces espero que les guste, espero que la aprovechen, ya saben, si les gustó, compártanlo, debe de haber gente que les interese estos temas y pues que podamos crecer todos en conciencia y salir adelante. Los quiero, las quiero, mis seres mágicos. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, yo estoy aquí un ratito antes de transmitirles el video que nos dio el profe Aldo.
pero aquí estamos. Los quiero, las quiero, pórtense bonito, no se olviden de mí. Psicología y magia con Achiram. Te invita. Psicología y magia con Achiram. Te